Entrar, voy a cambiar los settings. Muy bien. Muy bien, chicos, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro club de lectura de terror. En esta ocasión vamos a comentar Las ruinas del autor Scott Smith. Es un libro publicado por ahí del 2006, que incluso antes de publicarse ya se estaba haciendo la adaptación al cine. Ya este autor ya estaba escribiendo la adaptación al cine. ¿Por qué le dieron a este autor la posibilidad de adaptar su novela antes de publicarse? Pues principalmente porque él es autor de un éxito. También fue guionista de Un plan sencillo, A Simple Plan, de 1993, que es una película de John Carpenter que yo no he visto. No sé qué tan buena esté. No la conozco. No me dejan entrar sin cámara. Oh, ¿Eh? no, te escucho. Estaba escuchando. Apago mi micrófono, perdón. Ok. Este es un autor que nació en 1965. No tiene muchos textos. O sea, realmente no tiene muchos textos. Tiene A Simple Plan y Las ruinas, y tiene como 4 o 5 cuentos. O sea, realmente no ha hecho gran cosa. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar el libro de Las ruinas y vamos a comentar esta obra que tuvo su adaptación al cine en el 2007. Es una adaptación que creo que tuvo un éxito moderado. Es una película no tiene un presupuesto muy alto, tampoco tiene actores que sean muy conocidos. Por ahí está uno que sale en la serie de Westworld, no me acuerdo cómo se llama el actor, que es el personaje principal o nuestro héroe de la historia. ¿Cómo se llama? Jeff, el personaje. Jeff. Y el actor sale en Westworld. Yo les recomiendo la primera y segunda temporada de Westworld. Y fuera de eso, estamos abordando una historia de terror que no sé cómo clasificar, no sé si manejarlo como una especie de horror botánico, porque al final de cuentas el libro, aunque suene extraño, es un libro amplio, que son como 500 páginas, ¿no? 500, 700 páginas, o menos, o más. Son como 300 más o menos, 300 y algo. 600 páginas. Yo lo he visto en formato físico y sí lo vi grandecillo, ¿no? Entonces, bueno, en formato digital se lee más o menos como en unas 8 horas, más o menos. De hecho, de guía de audiolibros son 8 horas de libro, es corto, relativamente. Como 300 páginas, si lo comparo con Duma Key, que es el doble. Ajá, sí. Sí, Duma Key es muchísimo más grande. Y bueno, es una novela que se lee rápido, es una novela que tiene buen ritmo, tiene buen desarrollo de personajes. Pues podemos decir que lo comentaba hace un momento antes de iniciar la sesión, que a mí me suena que es se siente como una movie slasher, como una película slasher, pero que el asesino es una planta al final de cuentas. Entonces, realmente es como la historia de los tomates asesinos, pero con una enredadera, atrapados en un montículo, una mina. Entonces, así lo podemos resumir. Entonces, ¿qué es lo que tiene de interesante la historia? Es que está ambientada en México, está ambientada en la zona maya. Otra cosa que también es interesante es que al parecer los mayas o la gente que vive en esta zona que es como una zona arqueológica medio escondida, protegen este montículo que por lo que yo percibiera como una especie de mina, medio pirámide, y que se había formado o se va formando con la acumulación de cuerpos humanos que la planta va consumiendo. Entonces, eso es lo que yo más o menos entendí. O sea, entre más va muriendo, la planta va acumulando cuerpos y cuerpos y cuerpos y los va absorbiendo. Y además, esta planta tiene varias capacidades. Tiene la capacidad como de imitar voces, tiene la capacidad de manipular a las personas. Por ejemplo, en la película hacen algo que también me parece muy interesante, que es que les empieza a salir como un moho verde en la ropa a los personajes, que está implicando que la planta se los está comiendo y como que genera como ciertas esporas. O sea, a partir de que tocas la plantita,
ya estás maldito, porque la planta ya entra en contacto con tu cuerpo y te empieza a comer desde fuera y desde dentro. Cada cortadita, cada contacto con tu cuerpo te empieza a destruir. Entonces tiene esos elementos que me parecen interesantes. Tiene mucho body horror, que al menos en la película es duro de ver, o sea, sí es duro de ver. Hay muchas cosas fuertes, pero aquí en el libro es totalmente, o sea, es una cosa de una desesperanza, mucho desasosiego, o sea, es muy difícil mantenerte optimista cuando estás en una pirámide o estás en un montículo y los locales de la zona no te dejan salir. Si te acercas, o sea, si te bajas de la pirámide o del montículo, te matan. Y estás en el montículo y el montículo te está comiendo por dentro y te está comiendo por fuera. Entonces es un desasosiego. La parte del bueno, la parte en la que se sugiere el canibalismo es muy dura. La parte del chico que se rompe la espalda es muy dura. Hay muchísimo, es una historia que tiene mucho sufrimiento. Y me extraña que el escritor no haya escrito más cosas, porque me parece que tiene buen ritmo. O sea, a mí el libro no me aburrió, me perturbó, o sea, el fin para el que está hecho la novela, lo logró, lo disfruté, sufrí con los personajes, dije, ah, mira, qué bueno que ya se murió la güera. Ah, bueno, o sea, qué bueno que ya pasó esto. O sea, pero mientras va pasando lo vas disfrutando. O sea, es una historia que te acompaña bien, se lee bien, y, o sea, como lo comentaba, o sea, a lo mejor, por ejemplo, yo empaticé con Jeff, me cayó bien Jeff y dije, pobre cuate, o sea, pobre cuate. Y además sus amigos son unos incompetentes. O sea, hay que tener en cuenta que están en una zona donde hace en promedio de temperatura como 36, 38 grados de temperatura o hasta 40 No, grados. querido, son como 40 y sensación térmica 45 o más por la humedad de la selva. O sea, la temperatura está o sea, debe estar infernal. Y pues como típico gringo estúpido de película slasher, se emborrachan. O sea, hay un momento del libro que empiezan a beber y dices, a ver, güey, no tienes agua y te vas a poner a beber, te vas a matar. O sea, que vaya, directa o indirectamente va a provocar la muerte, provoca más situaciones. Entonces tiene sus momentos. A mí me parece que es una historia que tiene sus momentos. Si te gusta el sufrimiento humano, creo que es una historia que se disfruta de leer. En lo que a mí, en lo particular, lo comentaba hace un momento, lo que a mí no me gustó tanto de la historia es que no se desarrolla mucho el lore. O sea, no sé qué rayos es esta pinche planta, no sé qué diablos, es que no sé nada. O sea, te dan muy poca información sobre lo que pasa o sea, no hay nada a lo que asirte, nada, no hay como muchas cosas en las que puedas, decir, ah, mira, esto da para una secuela o no, simplemente es una historia de extranjeros estúpidos que van a una zona, en la que no deberían meterse y pues se mueren, prácticamente. Y ya, bueno, a grandes rasgos, a ver, ¿quién quiere participar? Ya vi que ahora alzó la mano. Ara y Mau. Va. Bueno, tengo que decir que claro que hay material para secuela, carajo. La última escena, tanto de la película como del libro, que son iguales, Sí. te implica la aterradora, te da la aterradora noción de que la gente va a seguir llegando y es un ciclo que no va a acabar. ¿Sabes cuándo va a acabar? Cuando llegue el narco a esa región y empiecen a tomar control. Sí, ese es otro tipo de horror, ¿eh? Porque yo ya extrapolo y digo, lo descubre el gobierno, no, hombre, esto va a ser un cementerio de prisioneros políticos, pero me estoy yendo a lugares todavía más oscuros. A ver, tengo que decir que una de las cosas que no esperaba disfrutar tanto de esta novela es la psicología de los personajes. Y creo que en ese sentido es el gran éxito del horror de la novela. Digo, aparte de que tiene, como dicen unánimemente, el body horror es exquisito, Sí, es lindo. exquisitamente doloroso. Fíjate que aquí me pasó que, no sé si estaba de extremadamente buen humor cuando me leí la novela, pero disfruté mucho a los personajes. Tienes razón, son un montón de gringos estúpidos, pero están bien trabajados, las edades, las relaciones,
Es más, su estatus social y sus recursos económicos, todo apunta al perfecto caldo de cultivo de la situación en la que se colocan. Y precisamente, al igual que los zombies de las películas de zombies, el horror viene de fuera, pero sobre todo viene de adentro, de las relaciones entre las personas y de cómo los seres humanos son incapaces de organizarse. Como dices, por una parte Jeff no es un personaje agradable y sin embargo uno como lector no puedes evitar ponerte de su lado porque sabes todos los pasos correctos que hay que dar, como dices. Son personajes muy bobos, en particular Eric fue el que más me saltó de que, Dios, qué bruto eres, cuate. No tanto ya muérete, porque digo, no sé, digo, me agarró de muy buen humor o como cuarentona hasta me sentí maternal, pero son unos veinteañeros. Los veinteañeros son adolescentes con licencia, con la edad legal para beber, pero siguen siendo adolescentes. Y está todo porque, bueno, cuando tú te vas de vacaciones, seas adulto o adolescente o eso, te desconectas totalmente de la realidad. Es un fenómeno psicológico conocido. Luego, cuando toman la decisión, están todos crudos, entonces el único que toma la decisión es Jeff, pero pasa lo de siempre en los grupos de amigos, en las organizaciones, que está la gente que es seguidora y están los líderes, y los seguidores están muy contentos de decir que sí a todo, hasta que pasa algo mal, y en ese momento culpan al líder. O sea, incluso Amy, que es un personaje que está diseñado y escrito para que te caiga mal, es la única que dice, es que yo no quería venir, pero nunca dijiste nada, pendeja. O sea, y es la misma es el mismo hervidero de resentimientos, de resentimientos, rencores, ignorancia y la capacidad del ser humano de negarse a aceptar la realidad de la situación. Pero los mismos personajes se dan cuenta. El personaje de Stacy me gustó, reitero, estos personajes deberían haberme caído muy gordos y como dices, están en la modalidad de, ay, ya muérete, pero no, porque siento que la manera en que los describe de Scott Smith los hace sentir bastante reales, porque yo he conocido chavas como Stacy y como Amy, que tienen esa amistad medio tóxica, que se hacen amigas, que se pelean, pero pues están juntas y tienen un apego casi infantil una a la otra. Conozco gente como Jeff, que siempre hace todo de acuerdo al manual, que tiene un sentido de importancia muy alto de sí mismo y asume los roles de liderazgo y que te cae mal, pero lo sigues porque suele tomar las decisiones correctas. ¿Sí? E incluso la decisión de tomar el alcohol y empezar a beber, lo entiendo, güey, estás de la chingada tu situación y se me hace como incluso la respuesta más racional cuando en el fondo sabes que nadie va a venir por ti y estás haciendo un ejercicio de doble pensar el más puro estilo de 1984, de que sé que no van a venir por mí, pero sí van a venir por mí. Entonces no puedes lidiar ni conciliar esas dos ideas. ¿Y qué haces? Alcohol. ¿Por qué? Porque es la única manera de lidiar con la pinche desesperación. Una de las cosas que siento que no, la película se quedó corta, aparte de una cuestión presupuestal, me doy cuenta que algunas de mis escenas favoritas más fantásticas y a la vez más horripilantes, que no pudieron poner, como la de la bolsa de dormir, el saco de dormir donde ponen a Amy y lo que pasa ahí. Obviamente se necesitaba mucho presupuesto para CGI para eso, pero creo que una de las cosas que no explotaron bien fue la agonía de Pablo en el libro y en el caso de la película de Matías. ¿Por qué? Porque creo que parte del horror, aparte de toda la situación del sol, la deshidratación, los nativos los mayas queriendo matar y la planta, los gritos constantes de dolor de Pablo. Parece que fue una cátedra de cómo hacer sufrir a una persona y prolongar su agonía. ¿Cuánto tiempo duró? 3 días. ¿Y cómo escuchas? Más o menos. Desde sus gritos, su olor, el sonido de su respiración cada vez más trabajosa y su negativa a morirse. A ver, médico, dígame, aparte de la casi innegable fractura de columna, creo que este vato también tuvo un estallamiento de vísceras, no sé si no por la caída, sino porque Eric le cayó encima. Eso fue, en ese momento me reí, te lo juro, de lo absurdo y de lo horrible de la cosa. Oye, te caes 15 metros, te partes la columna y aparte un pendejo agarra y toma la decisión ejecutiva de soltar la pinche cuerda y caerte encima. O sea ya era lo absurdo. Y como dices, creo que de todos los personajes, creo que el más baboso de todos era Eric, y sin embargo disfruté
mucho, creo que los capítulos desde su punto de vista fueron para mí los más entretenidos. Porque él estaba siguiendo aferrado a su idea de ser maestro, y su manera de consolarse, de autodistraerse, de hacer ejercicios de deletreo. Voy a ponerle estas palabras a mis alumnos, y sus mantras internos para tratar de lidiar con la situación se me hicieron que estuvieron muy bien escritos. Y al mismo tiempo es el personaje que creo que tiene la muerte después de Pablo, el que tiene la muerte más horrible de todas. Y como dices, es ahí, bueno, son tantos aspectos los que horrorizan, pero es ahí donde te das cuenta del extremo de la crueldad de la planta. Y se los mencioné al principio. Llegado a ese punto, sentí que la planta, al igual que Pennywise, usa el miedo y el dolor que le genera a las víctimas como una forma de sazonar la carne, porque la manera en que los hace sufrir y los separa y los tortura es tan deliberada que digo, ¿qué propósito puede servir si no alterar el sabor de la carne? Lo dijimos cuando leímos la de... ¿cómo se llama? Cadáver exquisito, de que hablaban de la importancia de no estresar al ganado porque el miedo altera el sabor de la carne, ¿sí? Entonces, no sé si una de las propiedades evolutivas de esta cosa haya sido que se nutre mejor si la carne está asustada, está loca o algo. Pero bueno, ya por último quiero cerrar esta participación. Tengo mucho que decir, pero quiero cerrar esta participación diciendo que llega un punto en que yo empiezo a pensar, ¿y esta madre no será extraterrestre? O sea, lo de la reproducción por esporas de la planta, sí lo mencionan en el libro y en la película. En la película les empiezan a salir manchas verdes, y a lo largo del libro te ponen que la madre esa se empieza a comer todo lo orgánico de sus vestiduras. Entonces, sí me hizo sentido eso de que retrata muy bien la película, de que una vez que tú tocas eso, ya estás maldito, porque sabes que ya saben que eres portadora. Así una pequeña esporita es suficiente para que te la tragues así como... otra cosa también que me gustó y de las cosas más desesperantes del libro y aterradoras es los primeros 2/3 cuando no sabes si creerle a Eric de que si tiene algo adentro, que según él piensa, sí tengo algo adentro, pero el autor no te hace pensar que es una idea del vato. O sea, de que es nada más un autoengaño, una paranoia, pero para mí se me hizo una de las situaciones más desesperantes, y ya cuando revelan que en efecto hay algo creciéndole dentro, ya fue casi un alivio de que, bueno, al menos ya lo confirmamos, el vato no se está volviendo loco. Pero reitero, creo que fue una de las muertes más cruentas y a la vez más impactantes, y no voy a decir bonitas, pero o sea, como amante del género de terror, esa muerte se quedó conmigo un buen rato. Okay. Y hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Sí pasa lo mismo también con Aniquilación, ¿no? De Jeff, que también están llenos de como plantas por dentro. Sí, pero la aniquilación, como que hay un cambio en el código genético de las personas, se va transformando en el ambiente, entonces, y no siempre las transformaciones son tan dolorosas, o sea, no sé, pero sí es muy parecido eso, pero en el caso de la aniquilación, esa no lo leí con ustedes, lo leí antes. Sí creo que era una cuestión de cambio de ADN, sí llegan a perder su identidad humana y volverse unos creo que había un delfín con ojos humanos, algo así, no me acuerdo, pero... No, es como Solaris, o sea, el mismo entorno, o sea, la misma zona que está afectada por el meteorito, empieza a modificar el entorno o sea, te da a entender que es algo como radiactivo y que modifica a las personas. Sí, pero las vuelve una con el entorno. Perdón, es que de las cosas que me tengo muy presentes, la escena donde la protagonista ve a unos delfines a lo lejos, y cuando se acercan, ve que uno de los delfines tiene ojos humanos. También había unas como tortugas o cangrejos que tenían como rostros en el caparazón, pero rostros así como horrorizados, como si hubieran sido absorbidos y eso. Pero bueno, eso es otro libro. Pero aquí siento que esta es una forma de parasitismo, es la manera, una forma parasitaria de la planta que mete sus esporas así, te usa como carne. Yo creo que sería más como una planta carnívora, o sea, ¿cómo se llama esto? O sea, se come todo, o sea, todo lo orgánico, entonces es como descomponedora. Sí, también por la savia que es ácida, pero también la manera en la que invade desde el interior del cuerpo, así como hay un insecto que deposita sus larvas y
Te hace La el nido avispa. de sus bichas. Ujú, Bueno, hay ya, una me callo. avispa que le hace eso a las cucarachas. Calla. Sí. Ok, muy lindo todo. A ver, vamos, Mau. Gracias, Sara. Hola, buenas noches. Primero que nada, este es un libro que leí aproximadamente, yo creo que hace como 15, 20 años. La primera vez que lo leí me fascinó. Siempre va a estar en mi lista de libros recomendados para gente que quiere empezar a leer horror. Y inclusive ahorita checando algunas reseñas, hay reseñas hasta del año pasado. O sea, es un libro que está vigente todavía Sí, en los círculos de terror. Y hay dos vertientes, o lo amas o lo odias. Después de la segunda leída, entiendo más a los que lo odian. No comparto la opinión de todo, pero los entiendo. La primera vez que lo leí me fascinó de principio a fin. Las 300 páginas me las acabé creo que en 3, 4 días. Pero ahorita volviendo a leer y lo comenté en el grupo, ya viendo las suturas, viendo hacia dónde va todo, las primeras 100 páginas, y a lo mejor les pasa si alguna vez lo releen, las primeras 100 páginas se arrastran horriblemente lento. ¿Y por qué tengo esta percepción? Porque aparte de que todo ocurre a partir del segundo tercio, que el conflicto principal, el desarrollo principal de personajes también ocurre en la segunda mitad del libro. Ahorita voy a llegar tantito a eso. Un pequeño resumen para los que nos escuchan, los que a lo mejor nos ven al ratito. Dos parejas de gringos jóvenes van a vacaciones a Yucatán. Ahí se hacen amigos de otros extranjeros, predominantemente tres griegos, que se hacen llamar Pablo, Juan y Don Quijote. Sabemos que el nombre de Pablo es Dimitri porque encuentran la credencial al final, ujú, y de un alemán llamado Matías. Matías tiene un hermano llamado Heinrich que se desprende del grupo porque por asunto de faldas va con una mujer a unas ruinas arqueológicas. Matías se preocupa porque Heinrich no regresa, encuentra el mapa donde supuestamente va a ir y le pregunta a Jeff de indicaciones y Jeff dice, te acompañamos. Van los seis, se les une Pablo, van los seis, se empiezan a meter a Cova, luego se desprenden por un camino secundario que son llevados por una camioneta amarilla dudosa, llegan a un pueblo maya perdido en la jungla y de camino de regreso encuentran el sitio arqueológico al que van. Aparentemente es una mina que está sobre un montículo. Antes de subir al montículo llegan los mayas de la aldea y mediante señas, porque ninguno habla el lenguaje de otra persona, no se dan a entender. Amy termina dando un paso desafortunado hacia atrás tratando de tomar una foto y de repente los mayas cambian el discurso de no se suban a ya no se pueden bajar. Los apuntan con su arma, los jóvenes se suben y a partir de lo que les pasa allá arriba es el desarrollo de toda la novela y es más, hasta creo que se puede empezar a leer en este punto y no te has perdido de gran cosa más que un par de situaciones entre los personajes y más o menos unas pinceladas de su personalidad. Comento esto porque considero que es importante. Eric, el payaso del grupo, me cae mal hasta el momento en que cae en la mina y está con Pablo solo y se empieza a humanizar y sí, empieza a cantarle a Pablo y le empieza a contar y lo trata de calmar y lo trata de mantener y a partir de ahí Eric se vuelve un personaje. Antes sí, era pues payasito del grupo, estaba ahí dibujado, hacía tonterías, se ponía de rebelde y todo, pero ya estando ahí abajo empieza a humanizarse y a partir de ahí los personajes agarran una tridimensionalidad que no habían mostrado en todo el libro. Esa es mi mayor queja del libro. A partir del segundo tercio es un desfile de un desastre tras otro, de desesperanza tras otra y de una crueldad inimaginable de este ser que, como bueno ya se comentó, es una enredadera maligna. A diferencia de Omar, yo no considero que tengamos que tener el lore completo. O sea, nuestra historia es lo que le pasa a este grupo de jóvenes y qué se los ocasiona, y hasta ahí. No considero que haya que saber ni qué pasó antes ni qué pasó después, a pesar de que tenemos una pista, porque nos da chance de hacer elucubraciones, de pensar nosotros hacia dónde se puede ir la historia o qué fue lo que pasó antes, y de hecho, pues yo tengo mis teorías. Hablando de este grupo de jóvenes, sí, son jóvenes, son estúpidos, hacen tonterías, pero dos cosas importantes. Primero me voy a remitir a que manejan los arquetipos de la cabaña del terror, de la cabaña en el bosque. Si ya vieron la película, hay un escolar
que es Jeff, hay una virgen, que en todo caso sería Amy, que sería como que la mustia, hay lo contrario de una virgen, que sería Stacy, está el payaso del grupo, que es Eric, y el deportista se lo dividen entre Pablo y Matías. Y la otra, a pesar de que son tontos y a pesar de que cometen errores, no cometen errores graves. Quiero hacer otra comparación. Los amigos de este personaje de Florence Pugh en Midsommar, ¿Danny se llama? Son unos Danny. cretinos, unos gringos cretinos. Aquí no, son gringos tontos, pero no llegan antagonizando, no llegan creyéndose la potencia mundial, no se ponen a orinar en cualquier lado a ver a qué reliquia le faltan el respeto. No, Son tontos. simplemente no se entienden con el medio porque están en otro país y luego dentro de ese país llegan a un subpaís como es la región maya, donde aún menos están acostumbrados al idioma, a la gente y demás, y nadie les da una advertencia verdadera. En todo caso, sería el de la camioneta amarilla, el taxista. Pero vamos, es un tipo súper sospechoso que parecía que les trataba de sacar dinero. O sea, obviamente era una trampa de turistas. Ujú. Y los errores que cometen son minúsculos. Amy da un paso atrás tratando de tomar la foto. Eso es lo que desencadena el conflicto mayor. No se puso el tú por tú con los mayas, no trató de quitarles la pistola y disparar. No, dio un paso atrás tratando de captar el momento. Pero bueno, si no pasaran esos errores, no habría historia y pues es lo principal. Y tenemos a esta planta, ¿no? Una planta que al principio, pues lo que mueve, lo que llama la atención es que se mueve muy rápido. Cuando uno de los personajes vomita, la planta se abalanza sobre el vómito y lo absorbe. Sabemos que a Pablo le crecen pequeños brotes en las piernas una vez que lo alzan. Eric se queja constantemente de que le están tocando la pierna y la planta se vuelve un ser omnipresente en la corta vida que le queda a nuestros personajes. Algo que noto de la planta que me gusta mucho es especialmente la crueldad. Y para esto hace partícipe a todos los sentidos del cuerpo. Tiene componentes de tacto, tiene componentes olfativos. En algún momento despide olor como de pan recién horneado, esperándose el momento exacto cuando los personajes están muriendo de hambre para aumentar la crueldad. Componentes auditivos, de hecho, parte del inicio es que piensan que hay un teléfono celular que está sonando en el fondo de la mina. Hacen Porque, ruido. porque hace ruido como de un teléfono celular satelital y por eso bajan a buscarlo. Y más adelante, pues sabemos que la planta imita el sonido de pájaros para tratar de avisarle a los mayas que Jeff está tratando de escapar. Y mucho más adelante, porque esto va escalando, no lo saca todo de golpe, sino que va aumentando la crueldad poco a poco, empieza a hablar. Primero con una voz desconocida que le recuerda un poquito a la de Heinrich, el hermano de Matías, y posteriormente con la voz de los personajes para meter el encono entre ellos, para hacerlos dudar de sí mismos. Una de las partes donde dejé de leer el libro porque realmente me espantó, bueno, me asustó en ese entonces, es cuando la planta empieza a hablar en alemán. Cuando empieza a decirle a Matías, ¿dónde está Heinrich? Aquí está Heinrich, Heinrich está muerto, y lo repite y lo repite y lo repite. Paré tantito el libro, lo dejé de lado y me fui a hacer otra cosa por un ratito antes de volverlo a tomar. Esa parte me perturbó sinceramente porque no esperaba yo que la planta fuera tan inteligente. Sabía que era inteligente, pero esto ya de entender idiomas ya es algo que se sale de mi propio entendimiento. Y más adelante lo repite tomando palabras fuera de contexto para hacerle creer a Eric que Stacy y Matías están teniendo algo. Y si el plan de la planta obviamente es hacerlos enojar entre ellos y pues que se terminen separando para que sean más fáciles de consumir. Y pues bueno, sigue estando dentro de mis libros favoritos. Tengo aquí un par de anotaciones extra, déjenme checar. Que me comentaron bueno, me preguntaba Ara de la agonía de Pablo por los 3 días. Son varias cosas. Sí, un cuerpo con la espalda rota y con estallamiento de vísceras teóricamente puede vivir 3 días, pero estoy plenamente convencido que la planta dentro de Pablo, de Dimitri, lo manipulaba para hacerlo gritar cuando era conveniente que gritara, mantenerlo dormido cuando era conveniente que durmiera y volverlo a hacerlo gritar cuando era momento de hacerlo gritar. La planta lo mantuvo tiempo más vivo de lo necesario, haciéndolo funcionar como un cebo y como un distractor para los personajes.
Una de las cosas más difíciles, supongo, es estar escuchando los gritos de agonía de una persona durante tanto tiempo, desear su muerte y saber que no se va a morir. Y de hecho, en cuanto muere Pablo, se disparan las demás muertes. Y eso ya ocurre en el último tercio del libro. Y Sí, sí, las mi últimas 80 teoría es páginas. que la fiesta mantenía a Dimitri vivo lo más posible para mantener el estrés alto de todos los personajes. Habiendo dicho esto, Scott Smith a través de Jeff hace uno de mis tropes, de mis clichés de Stephen King que más aborrezco, el abuso de las aspirinas. Una vez que tienes un paciente con sangrado activo, por mucho dolor que tengas y lo que te preocupa es el sangrado, no le das aspirinas. Y el estudiante de medicina Jeff, que pudo hacer unas amputaciones dobles con un cuchillo sin filo, debería saberlo. La aspirina es un antiagregante plaquetario, hace sangrar más a tu paciente y se te va a morir más rápido. Y se le dan en cantidad Stephen Kiniana, creo que le dan 3 de sopetón o 5, no recuerdo, pero no le das aspirina, no le das nada. Mejor no darle nada y ni modo, va a tener muchísimo dolor, pero el dolor de las piernas rotas es similar. La preocupación de Jeff era que Pablo no se desangrara y vaya, o sea, es pecata minuta, es algo que a lo mejor un escritor no debería estar consciente, pero es uno de mis clichés de Stephen King que saca él a cada rato y que vi replicado en este libro de Scott Smith. Ahora entiendo por qué Stephen King le gustó tanto el libro. El Smith sacó unas notas de él. Hubiera Y estado padre que hubiera sido como una parte inconsciente del subconsciente de Jeff, que estaba sin querer queriendo acelerar la muerte de Pablo. Eso hubiera sido un detalle brillante, poniéndole un poco más de gris al personaje. Que me cayó gordo, pero estuvo muy bien escrito. Me reitero, siento que los grises que manejaban los hacían muy humanos, aunque cayeran mal, pero como dice, sus reacciones eran muy... O sea, eran consecuencia natural de lo que estaba pasando. así es. Y pues Jeff, al final de cuentas, como han comentado, es el que asume el papel de líder, se hace lo que él dice, pero es un líder con dudas y que asume pronto que no van a venir por él y que tratar de mantener la supervivencia, ok, vamos a intentarlo, pero no tiene ningún caso porque no vamos a durar más de una semana con esto, con lo que tenemos de comida, con un sándwich de atún medio echado a perder y 4 uvas que se las comen en 5 minutos. O sea, no es un libro completamente cruel. En inglés lo catalogan como un mean book, un libro malo, un libro cruel, por cómo se ensaña con los personajes. Los agarra a ellos y a nosotros como espectadores y no nos suelta hasta el final. Y bueno, ¿alguien más va a comentar para callarme o paso a viendo que somos poquitos, o paso a mi teoría principal? Teorías, o no sé qué diga Clau. ¿No? Ok. Tenemos entonces un ser que no sabemos de dónde viene. Aparentemente está siendo protegido de una forma u otra por un culto, en este caso serían los mayas. Es un ser que altera los sentidos de las personas, que llama de una forma u otra a sus víctimas, en este caso mediante lazos familiares y más adelante mediante lazos de amistad, que es capaz de alterar las percepciones de las personas y que parece alimentarse no solo de cuerpo y sangre, sino también de las emociones. Comparándolo con un outsider Stephen King, esta planta es una representación Lovecraftiana de una entidad eldrítica, de una entidad eldritch para mí. Por eso no necesito saber el lore de dónde viene y dónde va. Raya en el horror cósmico. Es una trickster, es una planta, un ser que se encarga de hacer trucos. Los mayas no tienen ningún dios similar, así que ni para decir que es un antiguo dios maya. No, esta es una entidad cósmica que toma la forma de una planta y se encarga de llamar a sus víctimas una tras otra en cadenita. Está Heinrich con la muchacha esta. Tiene que haber siempre mujeres en el grupo porque sabe que el componente sexual vuelve locos a los hombres y lo prueba con Stacy, con Eric y con Matías. Y de hecho Scott Smith al final, cuando llegan los griegos, nos dicen que se les pegaron unos brasileños y que los brasileños llevaban una mujer y que la mujer le gustaba a todos, pero ya tenía novio. O sea, tiene que haber un componente de una mujer, obviamente un componente sexual.
y están encadenados los encuentros. No son nuevos grupos que llegan, sino que hay un eslabón que siempre los va a unir. Y para mí esto lo ocasiona la planta porque es una entidad antigua y abismal. Es un horror cósmico. No solo horror botánico, toma la forma pero es algo mucho más profundo. No se profundiza, dudo que los tiros vayan por ahí. Si llega a haber una secuela, no creo que vaya por ese lado, pero mientras no haya secuela ni confirmación oficial, es mi teoría. Me gusta. Headcanon aceptado. Ya. No creo que haya secuela porque ya pasaron 20 años. ¿Cuántos años después de El Resplandor salió Doctor Sueño? Como 25 años, más o menos. No, es del 2018, del No, 2000, como 2011, más o menos. 2011, y El Resplandor ¿de qué año es? Del 78, 78, porque la película es del 81, creo. algo así. Ajá. Bueno, pues 30 años, hay Sí, esperanzas. quién sabe. Me parece que tiene ideas interesantes y que sí se puede explorar, o sea, tiene como elementos a explorar, pero pues viendo, o sea, que el autor tiene tanto tiempo sin publicar, pues no creo. A mí me gusta el misterio, me gusta que no sobreexplica, porque creo que muchas películas o muchos horrores se caen cuando les tratas de poner lógica, raciocinio, o sea, causas biológicas y eso. No, digo, no siempre pasa, pero casi todas las veces que ocurre me terminan decepcionando. Y me gusta que añade a la desesperación. Me gustó mucho la reflexión que hace de ello Matías cuando Jeff empieza a preguntar, pero ¿por qué no nos matan? ¿Por qué no simplemente nos matan? Y me lo comentó mi esposo cuando nos pusimos a ver la película. ¿Por qué nada más los encierran? ¿Por qué no simplemente acaban con su agonía y demás? Si hay complicidad, si de verdad lo tienen como una cuestión de una deidad a la que alimentan o apaciguan, o sea, o es una complicidad de síganme trayendo cosas, como dice, siempre hay un eslabón que los trae unidos y yo no voy a salir de aquí porque si como sabemos la planta se reproduce a través de esporas, no hubo ninguna escena en la que trataran de quemar la planta. Esa es una cosa que me molestó. Me hubiera gustado que al menos lo intentaran para que hubiera una explicación de que no, cuando la quemas revienta y suelta esporas y todo el mundo se pone a paniquear porque es una forma de reproducción, pero pues al final no importa. Al final no importa, al final si le rascamos mucho no, creo que una de las pequeñas cosas que me quitó de la inmersión es que tenían lapsos de sentido común. Por ejemplo, que se aferraban de que no, es que hay que desinfectar las cosas. Güey, tienes 3 botellas de tequila. Usa una de ellas como alcohol para desinfectar y ya, pero pues pecata minuta. Al final nadie piensa totalmente racionalmente bajo esas situaciones de estrés. O sea, pero no sé. Ya estoy divagando. No, tienes razón. Igual lo primero Oigan, que hubiera hecho sería quemar esa cosa. perdón, estoy mal, lo estoy confundiendo con otra cosa, con otro media. ¿No le tiran una botella con alcohol encendido en algún Sí, momento? pero a Es una una bomba película. molotov, pero fue nada más para escaparse del fondo de. No, en el libro también Jeff hace una bomba. Jeff o Eric hace una bomba molotov cuando esta Damie está corriendo hacia el interior, se ve que siguiendo el ruido del supuesto celular y realmente Sí, la planta la está llevando a una fosa sí. donde están un monte de... Y ahí estaba la palita colapsable. Eso a mí me espantó, fue uno de esos detalles que sí me heló la sangre, de lo deliberado de la manera de cazar. Pero se infiere que como es una flama una explosión muy contenida, pues no tiene chance de expandirse. Además es Entonces, hierba verde, entonces húmeda. no se quema tan fácil, exacto, pero... Yo de estar al final, ya estamos, bueno, ya voy a divagar. Sí, dilo. Al final, ya con mis amigos muertos, con el perdón de cualquiera de esos cadáveres, me hubiera puesto a dar vuelta agarrando de las patas y lo aviento con todas mis fuerzas por encima de la línea para Ajá. que caiga del lado de los mayas. Sí, yo también, yo en ese punto me hubiera Eh, puesto vengativa, ya, nos morimos todos, Sí. chinga su madre. Sí, totalmente.
Y la otra, pues yo sí considero que los mayas están ahí porque su vigilancia es pésima para ser una planta a la que en teoría le tenían que tener miedo porque podría invadir todo el mundo. Ujú. Su vigilancia es pésima, o sea, no tienen realmente ningún vigilante hasta que la niña del final, sabemos que hay una niña que está checando, pero se va a correr a avisarle a los demás, o sea, ni intenta parar a los griegos. Pero es O sea, se va eso, brincando. siento, es de la idea de que tienen complicidad, o sea, su papel no es evitar que llegue gente, es evitar que se vayan. Ujú. Y a eso se limita su rol, que creo que es una parte que me gustó que le añade a la película. Si bien no le da más diálogos a los mayas, de alguna manera los actores los humanizan un poco, porque puedes ver más la expresión de frustración del líder, de que de verdad no quiere que les pase, que los gringos entren. O sea, tiene razón, no tienen un buen perímetro para evitar que entren turistas, pero al mismo tiempo sí el actor le aporta esas expresiones de arrepentimiento, de lástima, de exasperación. O sea, ahí, pues digo, las cosas, la peli tiene, sí le aporta cosas al libro, algunos otros de los personajes haciendo más grises, y pues tiene la escena de donde hacen lo que tú mismo estás sugiriendo, Mau, de que en un momento de rabia avientas planta para afuera, y es ahí donde infieres de que la forma de reproducción de esa cosa es por contacto. Entonces, el hecho de que te toque ya estás. Te jodes. Exacto, ya te dan por muerto. Es una escena muy ruda, es raro que maten a un niño, pero creo que Sí. aquí sí lo justificaron. Ah, Clau. Dale, Clau. Buenas noches a todos. No terminé el libro, pero sí había visto la película. Y cuando empecé a leer el libro dije, carajo, esto ya lo vi. Bueno, yo me quedé aproximadamente a la mitad. Puedo decir que como te va presentando a los personajes, sí hay algunos que tú dices, Dios mío, bueno, no mátenlos, pero que ya no hablen. O sea, ya no actúes, amiguito o amiguita. Totalmente. Pero efectivamente, o sea, se comprende, están jóvenes, por así decirlo, de forma amable, un poquito distraídos. Sí, comprendo por qué le gustó aquí. A mí no me molestó el aspecto de que no te den más explicaciones, o sea, que no te suelten más lore, porque creo yo que o sea, cada uno de nosotros le da el trasfondo que luego en ocasiones necesitamos. O sea, para mí no fue eso no me causó molestia. ¿Qué otra cosa? Creo yo, más bien, o sea, sí, yo sé que los mayas eran pésimos cuidando que no se acercaran. Más bien yo los considero que ellos tomaban a la planta como una tipo deidad Te estás a la cortando. que tenían que alimentar. Y no podían dejar que sus presas que ya habían sido contaminadas por ellas se escaparan. Sí, o sea, hay cosas que sí cambian ligeramente del libro a la película, pero pues en este caso creo que es de las películas que sí enriquece al libro y se agradece. Ahora sí que es mi pequeña participación. La película también me había gustado y ahorita que descubrí que tenía el libro dije, tengo que terminarlo. Ahora sí que espero terminarlo a más tardar el fin de semana, pero sí, pero dije, entro a la sesión porque ya no he entrado y porque quiero oír la opinión de los demás. Sí, se lee muy rápido el libro. Está de volada. Muy bien, muchas gracias, Clau. A ver, ¿qué más quieren añadir, chicos, de sus lucubraciones sobre esta historia? A mí sí me gusta que me expliquen muchas cosas en los libros. Y sí me hubiera gustado que me diera más lore. O sea, definitivamente yo sí necesito mucho lore. Más porque me gustan mucho las cosas arqueológicas, paleontológicas, botánicas y ese tipo de cosas me gustan, me llaman mucho la atención. Entonces yo esperaba en algún momento cuando iba a 3/4 partes del libro, dije, no va a haber explicación, ¿verdad? No me van a decir nada. Esto viene en el libro.
este es completamente igual que en el libro. O sea, si acaso, si se dan cuenta, cambiaron los roles de algunos personajes. O sea, a la chica, la que en la película es una chica a la que le crecen las ramas por dentro, y en el libro es diferente. Entonces, está bien, o sea, eso me pareció bien. Yo sentí que fue necesidad de presupuesto y del tiempo. La película es sumamente corta, es 1 hora y media en punto, pero sí sentí que sí hicieron su chamba a la hora de hacer la adaptación. Así como voy a meter el plugin de entrevista con el vampiro de que la gente de la serie, que la gente se queje, no, es que nada más hicieron a Luis Negro, pero en realidad los guionistas sí se dan a la chamba de no solo de hacer el race bending del personaje, sino de cambiar por lo mismo su situación, su psicología un poquito y todas las connotaciones de lo que ocurre. Entiendo que 1, para limitar el tiempo. 2, para demostrar enseguida lo en serio que estaban hablando los mayas de que se van a morir. Por eso matan a Pablo al inicio. Y eso cambia toda la dinámica, porque la única razón por la que Eric es el primero a bajar al pozo para buscar a Pablo es porque hay 3 hombres que pueden sostener su peso. Cuando solo tienes 2, es natural que envíen a una chica que es más ligerita. ¿Sí? Y también por eso cambia la psicología de los personajes, porque Stacy no quería aventarse, porque dices, no manches, está muy alto, en lugar de Eric, que va como el borras y se avienta, porque entre que está crudo y no es una persona particularmente brillante ni, ¿cómo se llama?, introspectiva, pues es el tipo de reacciones impulsivas que haría. Entonces, todos los cambios y consecuencias, vamos, los cambios que hacen no se me hace como en otras películas que yo he comentado de que siento que son innecesariamente cruentas con sus personajes femeninos. Creo que aquí lo hacen bastante razonable el cambio y si se moderaron en cuestiones del body horror, creo que fue de presupuesto. Si bien es bastante gráfica la muerte de Stacy, la que se anda hurgando y tratando de arrancar las plantas, en el libro es infinitamente mucho más monstruoso. Yo esperaba ver el rostro degollado, el abdomen todo desollado. Ay, no, me acuerdo y me da cosa. Como Robbie Williams en Rock DJ. Exacto, justo en eso estaba pensando, y aventando trozos de su carne. Y entiendo que al personaje que eliminaron o que modificaron más fue a Matías para que tomara el lugar de Pablo, porque en el libro es un personaje sumamente misterioso, que también eso me gusta, porque yo también puedo asignarle... de Matías nos enteramos muy poco, salvo que vive solo encima de una panadería, que tiene un gato y que creo que tiene un background militar, ¿no? Entonces uno puede asumir muchas cosas a través de eso, su personalidad, su manera en la que lidia con los problemas, que él asume, que si bien acepta que tiene cierta responsabilidad, porque fue buscando al hermano de él que llegaron todos al grupo, no es el tipo de persona que se ande flagelando ni demás, sino que asume su papel como el externo del grupo y no se pone en medio de ellos, pero tampoco participa ni es cómplice de sus tarugadas como emborracharse ni demás, y es el que tiene la cabeza más fría, y por eso se me hace una excelente curva del escritor, que fue la manera en que muere. O sea, creo que si él y Stacy se hubieran quedado juntos, tal vez hubieran podido sobrevivir los 3 días a que llegaran los griegos, que fue como la cereza del pastel. Así Me gustan es. los personajes, como dices, me gusta cómo los humaniza. Sí. No, vamos, no te caen bien así como, ay, qué brillantes personas, pero no es como muchas películas de terror slashers, que es lo que puede parecer, no, que son nada más bolsas de sangre listas para que tú disfrutes que el asesino, vamos, en ningún punto del libro yo me sentí del lado de la planta, que es lo que luego me pasa en los slashers, de que digo, ay, ya, que llegue Jason, que llegue Freddy, por favor, porque esto, ya que se calle. Y eso es parte de la belleza y la tragedia del libro, que no quería que se muriera nadie, la verdad, no quería que se muriera nadie. Perdón, la parte donde la planta agarra las palabras de Eric, ¿no? Y acusa a Matías de ser un nazi. Eso estuvo súper impactante. Y la reacción también, de Matías
qué pex, o sea, uy. Y también me puso un poquito triste la muerte de Amy. Ay, sí. La muerte solitaria de Amy tratando de hablarle a Jeff, y Jeff montado en su macho de que no, yo tengo la razón y tienes que pedirme perdón y no te voy a perdonar y me estás alzando el brazo para que yo te agarre en plena lluvia, pero voy a fingir que no te veo y mientras ella se Sí, está sí, ahogando. sí. Sí, No, no, son desgarradoras todas. sí, tiene buenos momentos. De no dar 3 cacahuates por ellos, ya cuando, es que les digo, ese es mi problema, cuando los empiezo a humanizar ya es un poquito tarde. Si hubiera dado ese tratamiento desde el principio, nos hubiéramos encariñado con ellos. Pues yo sí me encariñé, fíjate, porque incluso cuando me caían mal, por ejemplo, Amy así como que, ay, ¿por qué te quejas tanto? ¿Cómo me cae gorda las personas como ella? Pero al fin y al cabo así como que, hey, también, yo también muy a mis adentros estaría culpando a todo mundo. O Sí, sea, vamos, no se siente que sean como recortes de personajes, ¿no? Afiches de lo que dices que son los estereotipos de la cabina del bosque, son muchos más, como en la cabina del bosque, de que sí, eres el hombre culto, el estudiante, pero vamos, pero eres cálido, eres compasivo, proteges a los demás, o sea, sí, eres muy quejumbrosa, eres la buena chica, pero cuidas a tu amiga, eres su incondicional, o sea, no sé, qué lástima que no tenga más libros este cuate, la verdad. sí, Así es. Y de lo que comentaste, Ara, de que el presupuesto para el CGI, me Ajá. pongo a pensar, por ejemplo, cómo sería la versión de esta película de John Carpenter. Uf. Sería, yo creo que sí sería como 10 veces mejor de lo que Sí, vimos. Y siento la que película también me la gusta, película es pero buena, pero siento que el director sí como que se quedó un poquito corto en generar misterio y suspenso, sobre todo las escenas al interior de la pirámide. Sí mencionamos esto ahorita o en el pre de que las diferencias de que en la peli es de verdad es la ruina, es una pirámide, pero que en el libro en realidad es como un montículo y sí un lo campo comentamos al abierto. inicio. Sí, Sí, y eso de alguna forma cambia mucho la atmósfera del lugar, le da un toque de misticismo que no tiene el libro, creo. sí, así es. Y bueno, tomando en cuenta que dentro de la mina hay corrientes de aire, significa que la mina va Sí, sí, profundo. sí, sí. exacto. Se hunde bajo la tierra, no sabemos Ujú. cuánto, nada más alcanzamos a ver el borde de este precipicio donde casi cae Eric, y los huesos que están lavados hasta el fondo, ¿no? Que ya están completamente Ajá, eh, sin material blanca, orgánico, sí. blanqueados, esa es la palabra. eh, la madre, los huesos pelados, todavía me acuerdo. Y también que no pudieron hacerlo de que la planta tenía esa savia ácida que quemaba. Ujú. Eso, pero también porque son cosas que narrativamente limitan mucho lo que puedes hacer, o mostrar. Y es una película muy corta. Es en esta película, pero Ujú. les digo, igual y lo confundo, donde cuando la planta empieza a hablar, se empieza a reírse de ellos, se iluminan las campanillas, como que se prenden. ¿O es imaginación Eh, mía? no, no se prenden, no se prenden. Es una película donde se ven las flores, ¿no? Así que Sí, sí, son. pero se abren y cierran y vibran, pero Ujú. no, nunca se ilumina la bioluminiscencia, Miren, no lo tocan. Eso es solo del libro, fíjate. También hubiera estado padre con más CGI, pero pues no. Pero también por eso debo decir que no envejeció mal, porque lo usaron poquito y bien. Creo que si hubieran metido tanto, la película es de cuándo, del 2011, del 2008, desde el 2008 la película, entonces siento que el CGI hubiera envejecido muy, muy, muy mal. Entonces, pues menos es más, supongo. A mí me parece que está bien. O sea, Sí, creo sí, que, sí. o sea, yo la vi, no sabía que tenía libro y me sorprendió. Ya después Mau nos comentó en el grupo que tenía libro y dije, mira, no está nada mala película. La disfruté bastante. Entonces, creo que así como está perfecta. O sea, creo Sí. que no le hace falta mucho. O sea, ¿no? Ujú. Está bien. Está bien. Sí, es una historia chiquita que tiene como mucho potencial. Creo que, o sea, hay como muchas cosas que se podrían explorar, pero igual dejarlo abierto está bien. O sea, creo que está bien. O sea, es una buena historia.
Es Sí, un o sea, cuento de 300 páginas. Perdón. Es un cuento de 300 páginas, no es tanto una novela, es un cuento de 300 páginas. Muy buena manera de verlo, tienes razón. los elementos de body horror creo que son los mejores. O sea, todo el Una sufrimiento, chulada. todo el sufrimiento que desarrolla, o sea, está muy bien desarrollado, sí es muy cruel, es una planta muy malvada. Y sí, te la pasas mal. O sea, yo me la pasé mal. Sí. Viendo la película me la pasé mal, no porque me diera miedo, sino porque dije, qué situación tan horrible. O sea, es una situación horripilante, porque la planta se los va comiendo poco a poquito, y no puedes salir, no te puedes escapar. Entonces, me parece terrible. Ay, la muerte de Jeff, la primera vez que lo leí, yo pensé que se iba a salir. Sí, Aprovechó este muro de niebla con lluvia y que ya iba adelantado y de repente se le clava una saeta en el cuello y queda. Yo pensé que sí lo iba a lograr, pero pues bueno, no sí, es siempre que se tiene puede. pinta de protagonista, o sea, parece que es el protagonista de la historia, pero no. Y De, además, ay, sí, dale. no. De hecho, creo que muy ingeniosamente Scott Smith pone lo cruel de la muerte de Amy, como dices, el gran fallo de Jeff, que lo deja morir, y por eso en ese momento se quita la cara del héroe. Yo en ese momento que pasa lo de Amy y cómo muere, pensé que el que iba a sobrevivir era Matías, irónicamente, y no. Perdón. Ya no me acuerdo qué iba a decir. Ay, perdón. La Este, muerte de Jeff, que pensaste que iba a salir cuando se lo lleva, que le caen las flechas, de que está usando el ruido de la lluvia y la tormenta. no, iba por otro lado. Perdón. Me gustó la atención al detalle en la adaptación, ya que dijiste que fue el propio Scott Smith que hizo el guión, pero me gustó que, por ejemplo, en la peli tienen exactamente la misma cantidad de víveres. Tienen los dos plátanos, tienen la naranja, tienen el mísero sandwichito de atún. O sea, exactamente. Y no hacen mucho énfasis en eso, pero es una toma aérea y los están viendo desde arriba y se ve cómo están repartiendo. Así que, qué padre. Qué buen Eso, detalle. sí, o el perro al principio, el perro mugroso al principio, qué escena tan asquerosa. De hecho, esa fue Tienes razón que el primer tercio es un poco desagradable de ver, pero porque rayan la pornomiseria. Que cómo me choca cuando hacen ese recurso, sobre todo desde el punto de vista de americanos yendo a un país, a un lugar de tercer mundo. Siempre me ha caído gordo, pero lo justifican bien como preparándote para el body horror y las cosas horribles que vienen después. Entonces, está bien, lo permito. Muy bien, chicos. ¿Algo más que agregar? No, pues si ¿No? nos ven, a quien vea la grabación, que lea la novela, que vea la peli, aunque sea, Sí, lo recomendamos bastante. vale la pena. Sí, sí vale la pena. Siguen mis favoritos y ahí va a seguir mucho tiempo, yo creo. ¿Eh? De Sí, acuerdo. buen ritmo, tiene buen ritmo, se lee rápido, perturba. Entonces sí, es como un slasher, pero el asesino es una planta. Muy malvada, como dicen los españoles, con mucha mala hostia. O sea, es una hija de la... Mucha mala leche. Con Mala mucha mala leche. leche, sí. Y no sé, me gustaría más Jolín. lore sobre este. Sí, o sea, sí me gustaría saber un poquito más. Debe haber fanfic que llene esos huequitos. Pues Siempre puedes depender probablemente, del fanfic para eso. probablemente, pero me parece que es una historia novedosa. A mí me recordó, o sea, siento, o sea, creo que este libro es previo al de Aniquilación de Jeff Van de Meer y tiene como ciertas reminiscencias. Y sí, al menos aquí en la naturaleza, aquí en nuestro planeta, pues no tenemos algo similar. O sea, las plantas carnívoras atraen a los insectos a partir de aromas, feromonas y cosas así para atraerlos. Entonces, y tienen varias formas de comerse a los seres vivos. Pero esta forma tan desarrollada, pues es como muy alienígena incluso. Me suena muy, muy alienígena.
sea, es algo que perfectamente podría haber pensado Lovecraft. Y en cuanto a lo que comentabas de que John Carpenter la adaptara, o cómo sería una adaptación de John Carpenter, creo que lo hubiera hecho muy bien también. Aunque creo que la película, o sea, me parece que la película es muy digna, o sea, muy, muy digna. Es una buena adaptación. Sí, definitivamente. Y buen libro. Sí. Pero bueno, ya sabemos, ahora ya sabemos qué es lo que vamos a leer a continuación. Sí, y de hecho me gustó mucho que al inicio y ahorita para cerrar la sesión mencionaras el libro de Aniquilación, porque la siguiente obra que vamos a leer también va a ser una mezcla de terror y ciencia ficción. Seguimos con el tema del terror botánico y vamos a leer. Ay, espérame, aquí tenía el dato. Si están de acuerdo, claro. El Día de los Trífidos de John Wyndham. ¿Ya lo ha leído alguien? ¿De John Wyndham o Wyndham? De los trífidos, El Día de los Trífidos. no lo he leído todavía. Ah, bueno, es una novela de 1951. Mande, ¿qué dices, Clau? No, no he leído nada de él. Ok, bueno, pues es de ciencia ficción. Es el de los invasores. Es algo, es similar a Body Snatchers, la invasión de los coleccionistas de cuerpos, secuestradores de cuerpos, no sé cómo lo tradujeron, pero... Hay una película, ¿no? Hay 3 películas, ¿no? Si no sí, me equivoco. bueno, pero eso es otra novela, no, esta posiblemente haya sido inspiración, pero sí tiene que ver con terror botánico, ciencia ficción y cosas que vienen fuera del espacio. Y de hecho se nos hizo una buena continuación porque sigue un poco con la incógnita de qué demonios eran las plantas que estaban en las ruinas. Yo teorizo, y lo escribí aquí por el chat mientras Mau hablaba de su teoría de los outsiders. Yo no conocía la existencia de esas criaturas del lore de Stephen King, me falta mucho de leer de la obra, pero a mí se me figura que la planta, por su nivel de inteligencia y manipulación, sí se me hacía ser similar al Pennywise, y bueno, dado que la situación está en la península de Yucatán, donde sabemos que hace cientos de miles de años cayó un meteorito, digo, bueno, pues algo pudo haber venido ahí, y como dices, quedado bien al fondo de la tierra y resurgido en algún momento para que los mayas lo adoraran, controlaran, etc. Al ratito claro, nos va a pasar el póster, pero sí, sería el Día de los Trífidos. Trífidos, así lo tradujeron, de John Wyndham. Y es una mezcla de horror y ciencia ficción. Y la sesión quedaría para el 23 de septiembre, si están de acuerdo. Ok. Lo voy a subir al rato al Drive. ¿Sale? Sí, son plantas mutantes. Es que hay unas adaptaciones que son... Ahorita me voy a acordar, lo voy a buscar. Bueno, es que la de los ladrones de cuerpo, el aspecto botánico es incluso opcional. Varias de las adaptaciones más modernas ni siquiera mencionan los capullos y demás. Realmente son extraterrestres, así como en la facultad, o como le llaman, el Instituto de Faculty, que es una de mis adaptaciones favoritas. O sea, que incluso hacen referencia a la película, pero la premisa es la misma, extraterrestres suplantan a humanos. Yo no he leído la novela, pero temáticamente se me hizo muy relevante, así que no sé de qué va, no sé ni siquiera el modus operandi de estas cosas, pero sí hay plantas, así que, pues, a ver, vamos a descubrirla juntos. Igual estaría bien leer La Cosa del Otro Mundo. Puede ser después, aunque queríamos proponer una antología que se llama Gótico Botánico, que es un catálogo de historias de autores como Nathaniel Hawthorne, Roald Dahl y escritores de pulp, y son historias cortas de terror de plantas, para aligerar. Me gusta. Entonces, no sé si estén de acuerdo. Interesante, porque creo que en la de La Cosa del Exterior, La Cosa del Otro Mundo, algo así, la versión original, creo que es es como tipo planta también, ¿no? Si no me equivoco. No he leído la novela, fíjate, he visto las 2 películas, pero no he leído la novela, no te sabría decir. Igual sería una buena... Mira, después de este ciclo, claro que sí. ¿Por qué no? Hay novela de La Cosa del Otro Mundo, ¿no es la de Who Goes There?
Sí, ¿Así? jugos de, sí. Creo que no es una planta, ¿eh? Ah, vaya. Ahorita. Sí, Pero no tiene, lo he leído. No lo he leído. Y la Es de cosa John por Cam. ningún lado me da vibras de, ¿cómo se llama? Me da vibras vegetales. ¿Lo tienes ahí? Jessica Campbell, Cita Campbell. Ritmo cambiante, que atrás obsidió en New York, mostrando tentáculos, ojos múltiples. No, entonces estoy confundiendo No la veo palabra. verde. No. No, estoy dándole una leída rápido y no veo que hagan referencia que sea una No. planta o algo parecido. Ujú. La estoy confundiendo con otra historia. Yo creo No que sé. Como el sí. ser. Y reitero, Body Snatchers recuerdo que el elemento vegetal era, es más, me gustaría más leer alguna versión novelizada de la casita, de la tiendita de los horrores. Ándale. Quedaría muy ad hoc para los viernes musicales. Muy bien, está perfecto. Tengo que haber puesto la planta de fondo musical en esta. Ah, Me no. recuerdas tanto a una enredadera. Por Dios. En cualquier griego te enredas. Pobre Pablo. Nada más una cosita rápida. Ara. Comentaste que no sabía lo de los outsiders. No conozco a los outsiders. ¿No? Básicamente, Pennywise es un outsider. Sí. Oh, ok. Son seres cósmicos, semicósmicos, que se alimentan de personas, pero a través de componentes emocionales. En el caso de Pennywise es el terror. En el caso de Daddelo, que lo vamos a ver en el camino a Torre Oscura, es la risa, y hay otros 2, 3 por ahí en las historias de Stephen El King. visitante, que es con el El miedo. visitante. Que es, Precisamente el outsider, de Y ahí la sacaron el sangre nombre. manda. Mira. Que es Entonces, ahora sí sí es. que el morbo de la gente por los accidentes y la ajá, sangre. Uy, conmigo cómo comería esa cosa, pero sí, devoraría. está interesante. Me gusta y me encanta cuando puede uno agarrar personajes de otros universos Ujú. y ponerlos. De hecho, hay una teoría por ahí que dice que Mary Poppins es una outsider también. De Nada la más que risa. sí, de la felicidad de los De la niños. felicidad de los niños. Aparece cada cierto periodo de años, tiene poderes que alteran la realidad, o sea, no envejece. Yo digo que sí, pero pues allá ustedes si la quieren incluir en el Podría. canon. Mira, qué interesante. Ya terminé el pistolero y ya voy en el primer tercio de La llegada de los tres. Oigan, qué bonito libro. Bueno, Está muy no bueno. bonito, pero sí, estoy picada. Pero bueno, ya eso ya platicaremos en otra sesión. Muy bien, pues ya vamos en el tercero. Corre. Corro. No, hombre, Doom aquí voy 80%. No sé si voy a llegar al 100 en una semana. Y estaba platicando con Caro, tal vez moverla, porque precisamente todo el mundo está ocupado en esta temporada, pues ya sacarla del camino. A mí me encanta Doom aquí, pero Y releerla no miren, es un trabajo. me quejé que en este libro lo bueno empieza, por así decirlo, en el segundo tercio. Uh-huh. Aquí se esperan hasta el 75% para saber de qué se trata Doom aquí. Sí. Sí, de Sí. hecho, el terror es muy esporádico por ahí. Pero apenas... es que te va dando indicios desde el inicio. Sí. O sea, y eso por lo menos ahorita en esta relectura lo estoy agradeciendo. O sea, pero ese es el punto, que la primera vez que lo lees, o sea, ¿qué pex con todos estos, así como en todos estos interludios, ¿qué ondas con el papel y la niña? O sea, Sí, es más padre perdón. después de la segunda lectura. No, perdón, ¿qué decías? No, es que precisamente eso, o sea, ya después de que llegas al punto de que sabes de qué se trata, ya haces la retroconexión con todo lo demás. Pero mientras, pues es la historia de Edgar Freemantle Es un aprendiendo, dramota. bueno, el dramota de su vida, pues accidente, y su amigo Wireman, que es fantástico, y Jack, que también es fantástico, y Y la onda Elizabeth, que también. creativa, y hasta todo es bonito hasta ese momento, y el dramón con su ex esposa, o sea, pero sí, nada. Así es. Pero ya cuando sabemos más o menos de qué va, ya entiendes todo y dices, no manches. Uh-huh. Pero narrativamente es bueno, ¿no? A mí me gustó Sí, desde el inicio. pero si entras esperando a que sea un libro de terror de Stephen King clásico, te va a decepcionar. Al menos durante los primeros 2 tercios, o sea, Las no, sí primeras pasa muy poquitas 500 cosas. páginas. Sí. Es que
Pasa un poco como, por ejemplo, con este 1Q84 de Haruki Murakami, que llevas así 700 páginas del libro y dices, Ajá. ¿de qué trata este pinche libro? O sea, o también con Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, que, o sea, nunca te enteras bien de qué va pinche libro. Pero está bien, narrativamente son interesantes. Que siento que esos libros recompensan mucho al que tiene la paciencia y el tiempo de releer, y son épicos en ese momento, pero entiendo mucho por qué puede no ser del agrado de todo, o porque mucha gente termina abandonándolo. De hecho, confieso que Duma aquí lo tuve que empezar 2 veces la primera vez, me lo recomendé, léelo, y Es me bastante callo la bueno, boca. Duma Sí, King, Muy bueno. pero ahora sí que creo que debes de estar reuniendo piezas, ujú, porque, o sea, ya hasta la segunda leída me di cuenta que ahora sí que la primera parte cuando dice de lo que el blanco es la ausencia de sí, nada, Ujú. te sí, das cuenta que lo está haciendo esta Elizabeth, ajá, porque al principio tú dices, será este Edgar, pero no, es Elizabeth ujú. la que está hablando. Y a mí me intrigaba mucho así de, ¿qué pasó? ¿Qué son las malas malosas? Que ahora sí que, ¿por qué esas ranas parlantes? Ahora sí que la muñeca, quiero saber. Sí, sí, Y sí. creo que o sea, a mí por lo menos, a mí me pasó eso con ahora sí que, ahorita saliéndonos un poco de aquí de lo del terror, con el de un saco de huesos. O sea, yo decía, pero Ah, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo de las lechuzas? Pero ya ahora sí que cuando le das la segunda leída ya entiendes muchas cosas, el por qué de todo lo que pasaba en Sara Risa. justo es uno de los libros que quiero revisitar porque sí, la primera vez que lo leí lo encontré muy aburrido, me costó mucho trabajo, pero lo mismo, lo agarré de forma esporádica, no sabía dónde llevaba y todavía considero que es excesivamente largo, pero estos son los que me enseñan que con King hay que tener fe y paciencia Paciencia, y creo paciencia. que esa es una historia de amor. O sea, Sí, de un saco de huesos es una historia de amor, sí. porque durante prácticamente todo el libro, él todavía se siente culpable de que le guste a alguien más después de la muerte de su esposa. Sí, 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 es muy emotivo, muy... Ujú. O un saco de huesos, también hay que leerlo, se lee de Sí. voladísima. No, Conexión. ese está largo, ¿cómo crees? Pues yo Sí, lo cuesta leí, un bueno, poco de trabajo. este, y además tiene conexiones con la Tierra Oscura. Ah, mira, Sí, también podría ser entre esos intervalos, pero 2 idas al pues, baño te lo acabas. ve con el proctólogo, Omar, me preocupas mucho. Muy bien, chicos. Entonces, pues vamos cerrando sesión, ¿vale? Va, Muy bien. ¿Sale? Pues que tengan una excelente noche. Gracias por estar aquí en nuestra sesión de círculo de lectura. Y pues sí, recomendamos este libro, Las Ruinas. Está bueno, se disfruta, se lee muy rápido, aunque yo quiero más información. Pero sí, está bueno. Cualquier amante del terror le va a gustar, ¿vale? sí. Que tengan una excelente noche y pues seguimos la conversación en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Nos vemos, muchas gracias a Cuídate, todos. bye. Bye. Gracias.